Buen día, jóvenes. ¿Cómo están? Buen inicio de semana. ¿Cómo van? ¿Me escuchan? Buenos días, Ingrid. Sí. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar nuestro segundo parcial. El tema central será columnas. Comunidad 3 pongan elementos sujetos a carga axial pura. Como subtítulo pongan introducción, dos puntos aparte. Entonces, ven, decíamos que vamos a ver entonces columnas, ¿no? Comportamiento de columnas, cómo se calculan las resistencias, ¿no? Cómo se diseñan las columnas, es lo que vamos a ver en esta primera parte del segundo tercio, ¿no? Bien, dos puntos aparte. No es común que los elementos de concreto reforzado de estructuras reales se encuentren sujetos únicamente a carga axial, punto seguido. Debido a que casi siempre las estructuras son continuas, coma, la carga axial se encuentra actuando simultáneamente con momento flexionante, punto y coma. Si esto lo trato de ilustrar, pues perdón, lo que está diciendo el texto es lo siguiente, dice la columna, esta está sujeta a carga axial, perdón, a carga axial. Y en la vida real lo que dice es que también va a haber aquí un momento, ¿no? Aún en elementos isostáticos, coma, las excentricidades accidentales en la colocación de la carga o los pequeños defectos constructivos o los pequeños defectos constructivos introducen momentos flexionantes, introducen momentos flexionantes. Esto que está aquí es lo que nosotros vamos a ver en clase. Pero esto que está aquí es lo que sucede en la vida real.
¿no? Entonces, esto en clases y esto es lo real. ¿Ok? Punto seguido. Por esta razón, coma, los reglamentos de construcción recomiendan considerar siempre la existencia de momentos flexionantes, coma, aun cuando el análisis indique que no hay dichos momentos, ¿no? ¿Sí? Esto recomiendan los reglamentos, ¿no? Así el análisis indique que esta columna no tiene momento o que el momento es casi cero, entonces la reglamentación o la normativa nos conmina a que consideremos la existencia de un momento flexionante, a veces en términos de momento o muchas veces en términos de excentricidad, ¿no? Que ya lo vamos, que es un sinónimo de momento, ¿no? La excentricidad. Bien, pongan como título comportamiento y modos de falla. Comportamiento y modos de falla. Si esto le aumento un poco. Ok, veamos esta imagen que es muy representativa, ¿no? Tenemos en la ordenada la carga en términos cualitativos, ¿no? Y en la abscisa tenemos la deformación. Carga deformación es esa gráfica, ¿no? Está algo escalado aquí, ¿sí? Desde .001, recuerdan ustedes la gráfica de esfuerzo de formación del concreto que estaba por este orden, 0,02 y 0,03, por ahí más o menos alcanza su máximo valor de resistencia el concreto y está escalado hasta .01, ¿no? Entonces tenemos tres gráficas aquí, la A, la B y la C, siendo la C también dividida en tres, ¿no? Entonces tenemos la gráfica A, voy a remarcarla, gráfica A, gráfica B, así, y la gráfica C. La gráfica C tenemos un C2, el C1 que sería este, y probablemente un C3. Ya vamos a hablar de esos C, ¿no? Ahí está entonces la gráfica. Entre A y B versus las curvas rojas, cualitativamente hay una gran diferencia desde el punto de vista del comportamiento, ¿no? Hay una gran diferencia. Quisiera comentarios de ustedes, ¿no? ¿Alguien quiera comentar algo al respecto? Bien, tenemos también aquí los especímenes que representan a cada una de estas curvas, ¿no? Entonces, concreto simple representada por la curva A, concreto con refuerzo longitudinal y transversal representada por la curva B y por la curva C, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien.
Punto aparte. La curva A corresponde a un espécimen de concreto simple, coma, representa la característica carga de formación, representa la característica carga de formación de una columna con relación de esbeltez mayor que 2 pero menor que 10 o 12. Punto seguido. Como en el caso de cilindros de control, coma. La carga máxima se alcanza cuando se llega a una deformación unitaria del orden del 2 por mil o 0,002, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? El orden del 0,002 parecería ser que obtenemos la carga máxima, ¿no? Póngale allí entre paréntesis como ya se describió anteriormente, ¿no? Punto aparte. La característica acción-respuesta de un espécimen con refuerzo longitudinal. Antes de seguir a la curva B, por favor, si se recuerdan y si está claro el espécimen o el comportamiento de un elemento representado por la curva A, ¿no? Que básicamente es la gráfica, como les decía, esfuerzo de formación del concreto, ¿no? Que ya lo vimos eso en clase pasada, ¿no? Bien, la característica acción-respuesta de un espécimen con refuerzo longitudinal es una curva como la B. Es una curva como la B, el azul, ¿no? Es decir, tiene concreto más refuerzo. Aquí podemos ver nosotros cuál es la carga que proporciona o la resistencia que proporciona el concreto, ¿no? Que es 0,85 F'C por el área de concreto. ¿Se recuerdan? Nosotros lo poníamos en términos de 0,85 F'C por A y por B, ¿no? Pero recuerden que siempre eso es el área, lo que sucede es que esto es de una sección rectangular, ¿no? O prismática, para ser más preciso, ¿no? Pero esto es por el área, ¿no? A por ver el área del rectángulo. Bien, y en este caso para la curva B más lo que tiene el acero, perdón, o lo que proporciona más bien el acero. ¿Cuánto proporciona el acero de resistencia o de fuerza? Bueno, área de acero por esfuerzo, en este caso FY, ¿no? Bien, curva B, ¿no? Punto seguido. La resistencia adicional sobre la de un prisma de concreto simple es debida a la contribución del refuerzo longitudinal en compresión. Punto seguido. Se puede estimar esta contribución, se puede estimar esta contribución como el producto del área de acero por el esfuerzo de fluencia, ¿no? Es decir, en lo que tenemos allí, AS por FY. Punto seguido. Por lo tanto, coma,
La resistencia, por lo tanto, coma, la resistencia o carga máxima que un prisma de concreto con refuerzo longitudinal, esto es importante, y estribos transversales es capaz de alcanzar, está dada por la siguiente expresión. ¿Cuál es la expresión? La voy a escribir, aquí arriba la voy a escribir, está puesta aquí, pero no quiero borrar estas gráficas. Voy a escribirla, la voy a escribir de la siguiente manera. P sub cero es igual, le vamos a llamar también a esto P sub n, es decir, carga nominal. Esto de P sub cero representa a la carga axial pura para diferenciarlas de otras cargas que vamos a ver más adelante. Esta es carga axial pura, ¿no? P sub cero, que también es la resistencia nominal, es igual a 0,85 F'C, abre paréntesis, por el área gruesa o el área total, menos el área de acero que tiene la columna, que es AS, ¿no? Cierra paréntesis, más el área de acero por el esfuerzo de fluencia. Esa es la ecuación clásica y general para calcular la resistencia de una columna sujeta a carga axial pura con acero de refuerzo longitudinal y con estribo. Eso es importante, ¿no? Con estribos. Aquí se va a ir diferenciando de la columna con estribo, que es la azul, de las columnas con hélice o suncho, que son las rojas. Bien, curva B, ¿no? Curva B, ahí está, la curva B. Ya entonces hemos visto columna que representa la curva A, que es concreto simple, columna que representa la curva B, que es concreto simple más acero de refuerzo longitudinal y con estribos, como está aquí ilustrado. Y ahora vamos a ver qué pasa con las curvas C. Bien, pongan punto aparte. Si el elemento, además de refuerzo longitudinal, coma, tiene refuerzo helicoidal continuo, ¿sí? Tiene esfuerzo helicoidal continuo. Se está refiriendo a esto, ¿no? Si este es un lado de la columna, caramba, e- esta es la otra cara de la columna, y por aquí tenemos nuestros aceros de refuerzo longitudinales, lo- el otro lado el acero longitudinal, y entonces por aquí tenemos, así se representa el suncho, ¿no? O el refuerzo helicoidal, ¿no? Es como un resorte, ¿no? Exactamente es un resorte. ¿Se han visto ustedes los resortes, no? ¿Ah? Entonces dice, además de refuerzo longitudinal, tiene refuerzo helicoidal continuo, ¿no? Porque esto es un resorte continuo. O sea, voy a hacerlo de la siguiente manera. Esto es así. ¿Sí estamos claros? ¿Ya? A todo lo largo, coma. Su comportamiento bajo carga queda representado por las curvas C de la figura, punto seguido.
inicialmente su comportamiento es similar al de un prisma con estribos, coma, hasta llegar a un primer máximo, ¿no? Vamos a ver el primer máximo, que es el mismo, ¿sí ven? Este punto de aquí, este punto de aquí, sería el mismo punto de acá, ¿no? Hasta el primer máximo. Bien, coma, a una deformación unitaria del orden del 2 por mil, a una deformación unitaria del orden del 2 por mil. A punto seguido, aproximadamente a esta deformación, coma, aproximadamente a esta deformación, coma, esto de aquí es recubrimiento, ¿no? Esto póngale aquí, recubrimiento. Entonces, aproximadamente a esta deformación unitaria del orden de 0,002, aproximadamente a esta deformación, el recubrimiento de la hélice o suncho empieza a desprenderse y coma, por tanto, y coma, por tanto, coma, la capacidad de carga del elemento disminuye. Punto seguido. Claro, ¿no? Sí. Si nosotros analizamos esto de la siguiente manera, este, esta es nuestra columna, ¿sí? Es decir, las líneas rojas, y luego tenemos nuestro suncho, digamos que allí. Entonces, si se comienza a desprender este recubrimiento, todo este recubrimiento, pues va a perder sección transversal la columna, ¿no es cierto? Todo esto se desprende, todo lo que está rodeando al suncho. Entonces va a perder capacidad de carga, ¿no? Y por lo tanto, dice, la capacidad de carga del elemento disminuye, ¿no? Punto seguido. Al deformarse lateralmente el concreto en forma apreciable, al deformarse lateralmente el concreto en forma apreciable por el efecto de Poisson, ¿sí? Ustedes saben, y esto lo deben de haber estudiado pues, en cursos de comportamiento de materiales. Esto aquí, el concreto tiende a, entre estribo y estribo, a expandirse, ¿no? Esto es lo que se conoce como el efecto de Poisson, ¿no? Esto es efecto de Poisson. Efecto de Poisson. ¿De acuerdo? Entonces, coma, la hélice se alarga. Recuerden que el efecto de Poisson es este ensanchamiento por efecto de esta carga de aquí, ¿no? Esta carga hace que esto se expanda, el concreto se comprime, se expanda justamente entre hélice y hélice, ¿no? Entonces la hélice se alarga porque le está produciendo una presión, ¿no? Coma, produciendo como reacción,
produciendo como reacción en la hélice, ¿no? Una presión confinante en el concreto, en el núcleo de concreto. Una presión confinante en el núcleo de concreto, limitado por el suncho o hélice, ¿no? Punto seguido. Entonces, aquí se van a producir, así, ¿no? Fuerzas aquí en la hélice, ¿no? Haga de cuenta como el cinturón, ¿no? Que uno se pone para disimular a veces la panza, ¿no? ¿Ok? ¿A dónde nos quedamos? Punto seguido aquí. De acuerdo con las características de la hélice, coma, de acuerdo con las características de la hélice, coma, la recuperación en capacidad de carga del espécimen, la recuperación en capacidad de carga del espécimen será mayor o menor, punto seguido. Será mayor o menor, punto seguido. Por eso es que ustedes ven aquí que hay dos curvas más, ¿no? Este es el primer máximo, que es el mismo del elemento B, pero dependiendo de las características de la hélice, dice, vamos a tener o un segundo máximo o por debajo del primer máximo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Punto seguido. Si el confinamiento proporcionado por el suncho, si el comportamiento proporcionado por el suncho es suficiente, coma, puede alcanzarse una segunda carga máxima, puede alcanzarse una segunda carga máxima superior a la alcanzada inicialmente, coma, pero a deformaciones considerablemente mayores. Eso es importante, ¿no? Eso es lo que ilustra aquí esta gráfica. Fíjense en la diferencia de las curvas rojas con la azul, ¿no? Esto ya alcanza su resistencia y después de un ratico a una cierta deformación, pues ya se rompe, falla, ¿no? Mientras que las curvas rojas tienen un alargamiento de deformación, es decir, permiten una gran deformación y esto se traduce. ¿Alguien me puede decir en qué se traduce? En una palabrita que la hemos visto algunas veces. ¿Esto en qué se traduce? ¿Alguien, por favor? ¿En qué se traduce este comportamiento de estas curvas rojas? En una frase, ¿cómo se llama esa? Comportamiento Macías Rendón. No está Macías. Alguien que quiera intervenir. Las líneas rojas respecto al azul tienen una diferencia en su comportamiento, ¿no? Las rojas tienen comportamiento dúctil, ¿no? Dúctil, ¿ok? Entonces dice, a deformaciones considerablemente mayores, coma, como lo muestra la curva C2, punto seguido. Por el contrario, coma, por el contrario, coma, si el confinamiento no es suficiente, coma, nunca se alcanzará una carga
Nunca se alcanzará una carga como la del primer máximo. Entonces, entre paréntesis, pongan, quedará como la C3, ¿no? Quedará como la C3, cierre paréntesis, punto aparte. Si se ensaya un espécimen con hélice y refuerzo longitudinal, coma, pero sin recubrimiento, coma, pero sin recubrimiento, coma, la etapa inicial quedará representada por la línea de trazo interrumpido. La etapa inicial quedará representada por la línea de trazo interrumpido con una pendiente menor, con una pendiente menor que la del espécimen con recubrimiento, coma, ya que el área de concreto es menor. Es lo que decía, ¿no? Claro. Si yo tengo mi columna completa, pero se desprende el recubrimiento y ya no hay, entonces me va a quedar una columna más chiquita, por lo tanto, pues va a tener menor área, ¿no? Punto seguido. La parte final de ambas curvas será igual, coma, la parte final de ambas curvas será igual, coma, puesto que el espécimen con recubrimiento, puesto que el espécimen con recubrimiento lo habrá perdido a estas deformaciones, ¿no? ¿Sí? Aquí ya se encuentra en un punto común, pues, y dependiendo de la hélice, como dice la nomenclatura, se alcanzará o un segundo máximo o descenderá del primero, ¿no? Ese es el comportamiento de las columnas en términos generales, aquellas que tienen estribos o aquellas que tienen suncho, hélice o ¿qué otro nombre también le damos? Hélice, suncho. Bueno, hay otro nombre también que se me está escapando, ¿no? Muy bien. Hasta allí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? Entonces, de este gráfico, cualitativamente podemos nosotros observar pues que mejor comportamiento tienen los elementos que están reforzados transversalmente con suncho o hélice o espiral, que es el otro término que se me escapaba, ¿no? Anótelo por aquí, ¿no? Hélice, toma, suncho, hélice, suncho y el otro es espiral. Cualquiera de esos términos se le da a este tipo de elementos que tienen como un resorte en vez de estribos, ¿no? Entonces tienen un mejor comportamiento estructural, ¿no? Muy bien, seguimos. Pongan como título, por favor, evaluación de la contribución de la hélice. Evaluación de la contribución de la hélice.
Ser más grande. Ok. Bien, vamos a ver entonces con cuánto contribuye la hélice a la resistencia, ¿no? De la columna. Aquí está la ecuación que habíamos visto que antes no se podía observar, pero yo la puse en otro término, ¿no? Es 0,85 F'C, abre paréntesis, AG menos AS, porque hay que quitarle al área de concreto el área del acero que está utilizando, ¿no? Más el área de acero por Fy, ¿no? Esa es la ecuación 4.1. Ok, ahora vamos a ver qué pasa con las hélices. Muy bien. En la ecuación queda, anótela de una vez y después la vamos a ver más de dónde sale esto. Cuantía, como concepto universal, cuantía es la relación que hay entre, en este caso, volumen de acero sobre volumen de concreto, ¿no? Sí, es el concepto general de cuantía, ¿no? Volumen de acero sobre volumen de concreto o, en términos de área, área de acero sobre área de concreto, ¿no? En este caso, la cuantía de la hélice particularmente será el volumen de acero en un paso de hélice sobre el volumen del núcleo de concreto en un paso de hélice también, ¿no? Bien, entonces nosotros tenemos aquí, este es el núcleo de concreto confinado. Vamos a poner otro color, no, un poco más, ahí, perfecto. Este entonces será la línea del concreto y la roja la línea de la hélice. Entonces vamos a acotar. A esto siempre le llamamos D mayúscula a la exterior. Esto D mayúscula. Y a la interior le llamamos D minúscula. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar, ¿no? Ahí está, D y D, ¿no? Entonces la hélice es la roja. Entonces un círculo que tiene un diámetro D minúscula, ¿no? Y un paso de hélice sería, pues, un paso de hélice sería, vamos a hacerlo aquí, este es el concreto, esta es la otra línea del concreto, y vamos a poner el acero aquí para hacerlo más representativo. Aquí ponemos una bolita de acero, otra bolita de acero, y entonces representamos aquí este acero allí. Ahí, ¿no? Ahí está la distancia de entre la hélice, que la vamos a dibujar de la siguiente manera. Entonces, así, así. Y la hélice va a tener un paso o una distancia entre ellas, ¿no? Ese paso o distancia le vamos a llamar S. Le vamos a llamar S paso, ¿no? Sí, si lo trato de hacer un corte, pero como horizontal, ¿no? Como un pedazo de queso que sacamos de allí, pues yo voy a tener esto de aquí. Voy a tener, solamente voy a sacarlo de la D, ¿no? De la D minúscula, perdón. Allí, a ver, vamos a ponerle con azul, más o menos allí.
¿Está bien? Y la hélice pues va a tener color rojo la hélice, ¿no? Esta es la hélice, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, un paso va a ser esto. Esto de aquí va a ser S. Y esto de aquí va a ser D minúscula. Perfecto. Y esta es la hélice, ¿no? Entonces, volumen de acero en un paso de hélice, ¿no? Ahí está el paso de hélice, está la hélice. Entonces, ¿cuál es el volumen de acero? ¿Sí? La longitud de esta hélice será igual. ¿A qué será igual la longitud? A pi por diámetro, ¿no es cierto? Esa es la longitud. Y por el área de la hélice, ¿no? Recuerden que la hélice tiene un diámetro, ¿no? La hélice tiene su diámetro, pues tiene su fi, ¿no? La hélice tiene su fi. Ok. Entonces va a tener una área de hélice, ¿no? Si tiene una fi, si tiene un fi, pues obviamente eso se va a convertir en un área de hélice. Entonces, volumen de la hélice en un paso sería pi por diámetro, longitud, ¿no? Longitud de la hélice, pi por diámetro. Y por el área de la hélice se convierte en volumen. Ahora vamos sobre volumen de hormigón del núcleo de concreto en un paso de hélice, ¿no? El núcleo de concreto confinado, pues, eh, hágalo con un hacks o póngale un hacks, por favor, al núcleo de concreto confinado que sería él. Esto se conoce como núcleo de concreto confinado. ¿Confinado por quién? Confinado por la hélice, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Núcleo de concreto confinado, ¿no? Entonces, a esto le vamos a llamar A sub C, A sub C, área de concreto confinada, ¿no? Muy bien. Eso será igual al área de este círculo, pues, ¿no? Que tiene un diámetro D. Recuerden que este es el diámetro de concreto confinado. Ese área de ese círculo, pues, será igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Y para convertirlo en volumen, pues sería por S. Ahí está, por S, ¿no? Entonces ahí tenemos volumen de acero en un paso de hélice sobre volumen de concreto en un paso de hélice. ¿De acuerdo? Haciendo las operaciones respectivas nos queda que ρ s es igual a 4 AE sobre SD. ¿Ya? Esa es la relación volumétrica, no póngale ahí, esto es relación volumétrica de la hélice, de la hélice. ¿Ok? Relación volumétrica de la hélice. Bien, ahí hagamos un stop. Nos vemos en unos 10 minutos, ¿les parece, jóvenes? Ya nos vemos en 10 minutos, ¿no?
Bien, jóvenes, volvimos. Retomemos entonces el tema, ¿no? Estamos viendo columnas, comportamiento de columnas. Ya vimos algunos aspectos en cuanto a su comportamiento, la diferencia entre columnas prismáticas con estribos y las circulares con suncho o hélice. Aquí hemos obtenido la ecuación para calcular la relación volumétrica de la hélice, que se ρ es igual a 4 AE, siendo A el área de la hélice dividido para SD, donde S es el paso de la hélice y D es el diámetro del concreto confinado o diámetro de la hélice, podríamos también decirle, ¿de acuerdo? Muy bien. Estamos viendo la contribución de la hélice, ¿no? Para eso hemos calculado ρS. Ahora vamos a hacer otros cálculos a partir de un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? A partir de este diagrama de cuerpo libre que tenemos el diámetro de la hélice, el paso de la hélice, ¿no? Y entonces estamos analizando una hélice, ¿no? Si ven aquí, aquí estamos analizando una hélice. Esta es la mitad entre un paso y esta es la otra mitad. Entonces queda la hélice allí, ¿no? Contenida en un paso. Entonces, esta es la hélice. Si la partimos en dos, tendríamos entonces de un lado una rama, ¿sí? De un lado una rama que tiene una fuerza aquí, y esa fuerza equivalen al área de la hélice por el esfuerzo de la hélice, ¿no? El esfuerzo de fluencia de la hélice, que no necesariamente tiene que ser igual al esfuerzo de fluencia del acero principal, ¿no? Podrían ser iguales, pero en todo caso no necesariamente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos entonces en este diagrama de cuerpo libre? Como les digo, la fuerza en cada rama de la hélice, en cada extremo de la hélice. Tenemos aquí un efecto F2 que es efecto contrario a esa fuerza. Esto es ley de Newton, acción y reacción, ¿no es cierto? Ante esta reacción, perdón, ante esta acción del concreto aquí, que por efecto de una fuerza de compresión, por esfuerzo de una fuerza de compresión que hay aquí, ¿sí? El concreto por efecto de Poisson decía, que es lo que pasaba por el efecto de Poisson, que vas a tratar de hacer esto, ¿no? Esto. Entonces hay una presión confinante, por lo tanto va a haber una reacción de quién, de la hélice, porque la hélice no va a dejar abrirse, pues no. Ella eh, siente que tiene que reaccionar, ¿no? ¿Y cómo lo hace esa reacción? Como lo estamos ilustrando aquí, ¿no? Con una fuerza aquí y una fuerza acá. Este es el diámetro de la hélice. Entonces, del equilibrio de fuerza, esto sumatoria de fuerzas en X sería, ¿no? Aquí, sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Entonces vamos a tener esta para acá positiva. Entonces tengo AFY más AFY serían 2 AFY menos o igual, pasa al otro lado, la fuerza F2, ¿sí? La fuerza F2 por este paso, ¿no es cierto? Por este espesor que están conteniendo a una hélice, que es ese, y por el diámetro de la hélice, ¿no? Esa es toda la fuerza que se genera aquí y que la soporta la hélice. Donde, esa es la ecuación 4,3, ¿no? Donde Fy representa el esfuerzo de la hélice y F2 es la presión confinante que actúa en el plano medio del elemento, ¿no? Punto seguido.
Usando la definición de ρS, que ya la vimos, de la ecuación 4.2 resultaría entonces F2, despejamos de aquí F2, y F2 nos queda, vamos a verlo para que lo tengan más claro, ¿no? Si yo despejo de aquí F2, no, déjenme ponerle uno más, ahí sí. Si yo despejo F2, ¿a qué me queda aquí? Me queda A2, AEFY sobre, ¿sobre cuánto? SD, ¿no? Y rho S a que era igual, rho S es igual a 4 AE sobre SD, ¿de acuerdo? 4 AE sobre SD. Entonces, podemos ver aquí claramente AE sobre SD, aquí está, AE sobre SD, que sería esto, ¿sí? Me falta el 4 solamente, entonces rho S 4 ASD, eso es rho S, por lo tanto tendría que dividirlo es para 2, ¿no? Por eso es que me queda rho S, si se dan cuenta, rho S sobre 2 por FY, ¿no? Ahí está, por FY, ecuación 4,4, ¿no? En términos de rho S. Bien, ahora recordemos del ensayo triaxial. ¿Se acuerda cuando vimos ensayo triaxial hace algún tiempo? Esta ecuación que les dije, ténganla presente, por favor, que la vamos a necesitar en algún momento. F1 igual a F'C más 4,1 veces F2, ¿no? ¿Se acuerdan que F2 era la presión de aceite, ¿no? En ese ensayo triaxial, ¿no? Y esa presión de aceite es ni más ni menos la misma presión que se genera en una columna con Suncho, ¿no? O con estribos también, pero más representativos aquí con Suncho. Entonces, eh, tendría yo que la contribución de la hélice, porque esto es F'C, sería la vertical, más la contribución del efecto confinante, que es 4,1 dividido para 2, sería 205, rho S, ¿sí? FY, y me falta por el área de concreto confinado, nada más, ¿no? Por el área de concreto confinado, para que sea la contribución total de la hélice, donde A sub C efectivamente es el área del núcleo o concreto confinado, como lo tenemos allí, ¿no? Representativamente, ¿no? El área sombreada pues sería el área de núcleo de concreto confinado o el área confinada, ¿no? Entonces ya tenemos ahora sí cuánto es la contribución de la hélice. Voy a colocarlo por aquí. La contribución de la hélice sería, perdón, sería 2, los textos lo dejan en 2, rho S, FY y por A sub C. Contribución de la hélice. Contribución, ponga contribución a la resistencia por la hélice, ¿sí? Contribución a la resistencia por la hélice, ¿no? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya tenemos dos ecuaciones, ¿no? La de rho S, que está por aquí, y la contribución de la resistencia, ¿no?
Entonces la hélice contribuye con una resistencia de 2 rho S F y A sub C. Muy bien, creo que vamos a hacer un ejercicio aquí. Ah, no, vamos a ver todas las ecuaciones primero. Pongan como título resistencia de elementos sujetos a carga axial pura. Punto aparte. Vamos con una notación, que hay una cierta notación. AG es el área total o área gruesa de la sección. AC, área del núcleo de concreto confinado por el refuerzo helicoidal. F'C ya sabemos que es la resistencia característica del concreto. Fy es el esfuerzo de fluencia del acero. AS es el área de acero longitudinal. Y ρS es la cuantía volumétrica del acero helicoidal. Nos faltaría en todo caso aquí, vamos a poner una más, que sería ρ nomás, ¿no? ¿Y qué es ρ? Cuantía, póngale allí, cuantía del acero longitudinal. Cuantía del acero, cuantía del acero longitudinal, ¿no? Sería ρ. Rho S, cuantía del acero helicoidal. Bien, entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Vamos a ver la primera ecuación. Concreto simple, ¿no? Ya lo habíamos visto, ¿no? Es P sub 0 igual a 0,85 F'C por el área de concreto, ¿no? Área gruesa. Segundo, concreto con refuerzo longitudinal y recubrimiento, ¿no? La ecuación no es esa, se presenta el texto, la vamos a poner aquí. P sub n igual a 0,85 F'C, abre paréntesis, AG menos AS, cierre paréntesis, más AS FY. Bien, punto 85, por favor, punto 85 es aquí. Bien, vamos a la siguiente. 3 que dice, concreto simple con refuerzo helicoidal sin recubrimiento, ¿no? ¿Sí? No tiene recubrimiento, pero con refuerzo helicoidal. ¿Qué tenemos allí? Tenemos 0,85 F'C y por el área del núcleo de concreto confinado, ¿no? Más, ¿sí? La contribución del refuerzo helicoidal, que es 2 rho SFY a sub C, ¿no? Concreto simple, dice, con refuerzo helicoidal. Ahora vamos 4. Concreto con refuerzo longitudinal y helicoidal con recubrimiento. ¿Ya? La ecuación sería la siguiente. El primer máximo, como ya lo acabo de poner, voy a colocarla nuevamente aquí, es P sub 0 igual a 0,85 F'C AG menos AS más AS por FY. ¿No? Ahí está. Primer máximo, ¿no? Primer máximo. Y el segundo máximo, la ecuación va a ser, vamos a ponerla por acá, P sub 0 igual a 0,85 F'C, esto es por A sub C, más ASFY por, ¿no? Y más 2 rho S, voy a ponerle ahí el espacio de 2 rho S, FY y por A sub C, por A sub C, ahí, ¿no?
Muy bien, ahí está la otra ecuación para el segundo máximo, ¿no? Aquí solamente completemos con rho s, ¿no? Aquí viene rho s. Ahí está, ¿no? Segundo máximo, ¿no? Dependerá de las condiciones o las características de la hélice. Pero bueno, se supone que nosotros vamos a diseñar esas hélices de acuerdo a la parte reglamentaria, ¿no? La resistencia en este caso, cuando tengamos los dos máximos, en este caso será el valor máximo de las dos expresiones anteriores, ¿no? El valor mayor de las dos expresiones será la resistencia de la columna. Bien, punto aparte. El reglamento ACI, el reglamento ACI, con el fin de tomar en cuenta, vamos a ponerle color a esto, que las columnas reales están sujetas a una excentricidad mínima, coma, introduce unos factores en la ecuación antes vista, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esos factores. Entonces, ya como P1, recuerden que todos estos valores son nominales, ¿no? Recuerden que todos estos valores son P sub n. Estos P sub 0 son P sub n, ¿no? Recuérdenlo, por favor. Entonces, acá vamos a ponerlo en términos de PU, ya sabemos que son de diseño. Hay que aplicarle el valor phi, ahí está el valor phi, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cuáles, cuáles los factores que le está introduciendo para considerar una excentricidad mínima? Ahí está, 0,85. Entonces, la ecuación quedaría, esta de aquí quedaría PU igual a 0,85 por phi, que multiplica a 0,85 F'C por AG menos AS más ASFY, ¿no? ¿Sí? Esto es el primer máximo. O para columnas, o para columnas con estribos. Póngale aquí columnas con estribos, ¿no? Estribos, ¿ok? Y para columnas con refuerzo helicoidal, ¿sí? Sería la ecuación del primer máximo sería, en vez de 0,85 es 0,8, no, perdón, es lo contrario. Aquí hice mal, ¿no? Esto no es. Esto es para hélice. Esto es para hélice, para hélice, ¿no? Y para la con estribos, ahora sí póngale aquí con estribos. Entonces 0,8 el factor por phi para convertirla en P1. Phi es para P1, para P1. Asimismo 0,85 F'C AG menos AS más ASFY, ¿no? Entonces ahí tenemos los factores que toman en cuenta estos factores. ¿Cuáles son los factores? Vamos a señalarlos. Estos factores serían este y este factor es este, ¿no? Esos son los factores de los que está hablando allí el reglamento, ¿no? La una para estribos y la otra para hélice. ¿Cuánto es para estribos? 0,8, la castiga más. En cambio, como la hélice tiene mejor comportamiento, la castiga un poco menos, con 0,85, ¿no? Recuerde que son factores que reducen la resistencia nominal, ¿no? O la resistencia de diseño en este caso. ¿Ya? Punto aparte, y que el refuerzo helicoidal se especifica que su cuantía no sea menor que, ¿sí? Y que el refuerzo helicoidal se especifica que su cuantía no sea menor que, aquí está, ¿no?
Aquí entonces el refuerzo helicoidal Rho S, no, perdón, un poco más. Rho S mínimo, ¿no? Lo quiero poner aquí. Tiene que ser, Rho S mínimo tiene que ser mayor o igual a esta ecuación. Entonces ahora sí vamos a poner Rho S, Rho S mínimo mayor o igual a 0,45, abre paréntesis, AG sobre A sub C menos uno, cierre paréntesis, F'C sobre Fy, ¿no? Esta es la cuantía mínima volumétrica que debemos colocar. ¿Cuánto es la ecuación para calcular la cuantía volumétrica? Ya la vimos en antes, ρ s igual, ¿alguien recuerda? 4AE sobre SD, ¿no? Sobre SD. Esa es la cuantía volumétrica de la hélice. ¿Y cuánto es lo mínimo que hay que poner? 0,45, abre paréntesis, AG menos AC menos uno, perdón, AG sobre AC menos uno por F'C sobre Fy. ¿Qué más dice el reglamento? Y que el espaciamiento libre de hélice no sea menor a 2,5 ni mayor a 7,5. Vamos a colocarlo aquí en S, tiene que ser mayor o igual a 2,5 y menor o igual a 7,5. Y que el diámetro de la hélice, phi de la hélice, tiene que ser mayor o igual, dice, no puede ser menor, dice, ¿no? De número 3 es 10 milímetros. 10 o número 3 es 3 octavos, ¿no? ¿Ya? Esas son condiciones reglamentarias, ¿no? En cuanto a la hélice, ¿de acuerdo? Hay que, perdón, hay que tenerlas en cuenta. Solo teniendo en cuenta estas recomendaciones reglamentarias, nosotros podemos garantizar que el elemento pueda alcanzar este segundo máximo de aquí, ¿no? Si no cumplimos estas condiciones reglamentarias, pues este valor se va a quedar en C3, ¿no? ¿Se acuerdan la curva C? ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Y ahora sí vamos a hacer unos ejemplos, ¿no? Vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a hacer primero un ejemplo sencillo de una columna prismática. Tomen nota, por favor, jóvenes. Una columna de 30 por 40 centímetros, ¿no? Está reforzada con unas varillas y es con estribo, ¿no? Ahí le especifico que es con estribo y está reforzada con unas barras, una en cada esquina. Bien, los datos serían F'C igual a 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Fy igual 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. AS igual a 6 pi
20 milímetros. ¿Ok? Bien, calculemos cuánto va a resistir o cuánto tiene de resistencia esa columna, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces ponga aquí, calcule la resistencia de la columna con estribo. Calcule la resistencia de la columna con estribo, ¿no? Muy bien. Los cálculos previos que se tendrían que hacer. Entonces tenemos aquí área gruesa es igual a 1200 centímetros cuadrados, ¿no? El área de acero será igual a 3 por 314. Perdón, 6 por 314, ¿no? ¿Cuánto da esto? ¿Alguien que me ayude con la calculadora, por favor? ¿Cuánto es? 18,84. 1884, ¿no es cierto? Bien, podemos calcular la cuantía, ¿no? La cuantía, ρ, ¿a qué será igual la cuantía ρ? En términos de área, no más, ¿no? Área, ¿cuánto era? Área de acero sobre área de concreto, ¿no? Y para llevarla en porcentaje, por 100, ¿cuánto da eso, por favor? 1,57. 1,57%, ¿no? El reglamento dice que la cuantía, de una vez vamos a ponerlo aquí, la cuantía de una columna tiene que ser mayor al 1% y menor al 6%. ¿De acuerdo? Entonces estamos dentro de lo que dice el reglamento. Muy bien. Y ya tenemos los dos parámetros que van en la ecuación, entonces ya calculemos P sub n igual a 0,85 por 210, abre paréntesis, 1200 menos 1884, cierra paréntesis, más 1884 por 4200. ¿Cuánto da eso, por favor? P sub n. 289,96 por 10 a la 3. Esto sería tonelada, ¿no? Le quitamos 10 a la 3 que son kilos, y queda en toneladas, ¿no? P sub n. ¿Y cuánto sería P sub U? P sub U sería igual al valor de phi. ¿Cuánto es phi para columnas con estribos? ¿Se recuerdan que ya vimos eso phi? ¿Alguien nos recuerda, por favor, cuánto es? ¿Alguien que recuerde cuánto es phi? Antes de la zona de transición que vimos, ahí vimos los valores de phi, ¿se recuerdan?
Ahí decía el phi para columnas con estribos. Me parece que era 0,7. Alguien a ver quién me está escribiendo. Se le fue la energía. A mí ya mismo se me va la energía, así que apurémonos que tengo que subir el video para el otro grupo. ¿Cuánto fue phi? Me parece que es 0,7. Se me confunde con el, a ver, veamos, unidad 2, ¿no? En unidad 2 vimos, ¿no? Aquí está, ¿no? 0,65 para estribo y 0,75 para 65 y 75, ¿no? Entonces, esto de aquí es 0,65 por 289,96. ¿Cuánto da eso, por favor? ¿Cuánto es? 188,47. 188,47 toneladas. Eso es lo que resiste en términos de diseño, ¿no? O sea, a esta columna con esas características no se le puede poner una carga mayor a 188, ¿no? Tiene que ser una carga menor, porque lo que resiste es 188,47. ¿Está claro, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor, jóvenes? Bien, entonces le voy a dejar planteado el siguiente ejemplo, que es el de la columna circular. Le voy a poner los datos para que usted lo desarrolle en su cuaderno, ¿no? En casa. Bueno, veamos. Aquí tenemos, espérenme un ratito, les decía que les voy a poner los datos. Vamos a poner la hélice. Veamos si, perfecto, ahí está, ¿no? Ahí está, la hélice. Vamos a poner los aceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿no? Veamos si alcanzo a subir el video, porque, a ver, perdón, se me va a ir la luz. Diámetro exterior, diámetro interior. Pongámosle que esto tenga 45, que esto tenga 35. Datos, F'C, pongámosle 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El Fy del acero longitudinal, 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El Fy de la hélice lo vamos a cambiar, lo voy a dar en 2.800 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El área de acero es igual a 8 phi de 22 milímetros. ¿Sí? Ok. Y entonces le voy a poner aquí que usted diseñe la hélice o proponga.
Diseñe la hélice de acuerdo con las recomendaciones reglamentarias. ¿De acuerdo? Usted diseña la hélice de acuerdo a las recomendaciones reglamentarias. Creo que nada más necesitan, ¿no? Ok, jóvenes. Muy bien, ahí les dejo planteado entonces este ejercicio para que lo desarrollen y nos vemos en la siguiente clase con ustedes. Me parece que es el día jueves, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, entonces nos vemos la siguiente clase, ¿no? Que tengan un resto de día excelente, queridos jóvenes, y por favor sigan revisando este tema, sigan estudiando para lo que viene después, ¿no? Bien, entonces nos estamos viendo. Que tengan un resto de día excelente, ¿no?